Marco era un tráilero con más de 20 años de experiencia, recorriendo las carreteras del norte de México. Había visto de todo en sus viajes, desde tormentas de arena que oscurecían el cielo hasta accidentes que paralizaban el tráfico por horas. Era un hombre práctico, de esos que no creen en cosas raras ni en historias de aparecidos. Para él, todo tenía una explicación lógica y punto. Esa noche de octubre conducía por una carretera federal que atravesaba el desierto. El reloj del tablero marcaba las 11:30, cuando sintió que los párpados le pesaban demasiado. Llevaba manejando casi 14 horas seguidas, y el cansancio comenzaba a ganarle la batalla. La aguja del tanque de combustible bailaba peligrosamente cerca del rojo, y su estómago rugía recordándole que solo había comido un par de tacos al mediodía. La carretera estaba completamente vacía. A ambos lados solo se extendía la oscuridad del desierto, apenas interrumpida por la luz de sus faros. Marco conocía esa zona. Había escuchado rumores sobre cosas extrañas que pasaban en ese trecho, pero siempre los había descartado como supersticiones de gente aburrida. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire. Algo que no podía definir, pero que le erizaba la piel. Después de varios kilómetros, divisó a lo lejos las luces de un pequeño restaurante. El letrero de neón parpadeaba intermitentemente, creando sombras inquietantes en el estacionamiento de tierra. Era el único lugar con vida en kilómetros a la redonda. Marco suspiró aliviado. Ahí podría cargar combustible, comer algo caliente y quizás descansar media hora antes de continuar. Estacionó su tráiler en el amplio terreno frente al restaurante. El motor diésel tosió un par de veces antes de apagarse completamente. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Marco abrió la puerta de la cabina y el aire frío del desierto lo golpeó en el rostro. Estiró los brazos por encima de la cabeza, sintiendo cómo sus huesos crujían después de tantas horas sentado. Estaba a punto de dirigirse hacia la entrada del restaurante, cuando escuchó una voz pequeña y temblorosa a su espalda. «Mamá, una moneda, por favor». Marco se giró sobresaltado. A unos metros de distancia había una niña que lo miraba fijamente. Tendría unos 8 o 9 años. Sus pies descalzos se hundían ligeramente en la tierra polvorienta. Llevaba un vestido que le quedaba grande, probablemente heredado, y su cabello negro estaba enredado y sucio. Pero lo que más impactó a Marco fueron sus ojos. Eran oscuros y profundos, con una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. La niña dio un paso hacia adelante y extendió su mano pequeña. Su voz sonó más clara esta vez, aunque igual de débil. «No quiero dinero, señor. Solo 3 panes. 1 para mí y 2 para mis hermanitos que están esperando allá afuera». Marco miró hacia donde la niña señalaba, hacia la oscuridad más allá del estacionamiento, pero no vio a nadie. El viento soplaba suavemente levantando pequeñas nubes de polvo. «¿Dónde están tus papás, niña?», preguntó Marco mientras buscaba en sus bolsillos algo de cambio. La niña no respondió, solo mantuvo su mano extendida esperando. Había algo en su mirada que inquietaba a Marco, algo que no podía explicar. Un escalofrío le recorrió la espalda, a pesar de que no hacía tanto frío. «Está bien, te voy a comprar los panes», dijo Marco finalmente. «Ven, vamos adentro». La niña negó con la cabeza lentamente. «Yo espero aquí con mis hermanos. Usted tráigamelos, por favor». Marco asintió y caminó hacia la entrada del restaurante. Cuando puso su mano en la manija de la puerta, volteó una última vez. La niña seguía en el mismo lugar, inmóvil, mirándolo con esos ojos tristes que parecían contener siglos de pena. Marco sintió un nudo en el estómago. El interior del restaurante era cálido y estaba iluminado con luces amarillentas que parpadeaban ocasionalmente. Había varias mesas vacías y un mostrador largo al fondo. Detrás del mostrador había una mujer de unos 50 años limpiando vasos. Era la única persona en todo el lugar. «Buenas noches», saludó Marco acercándose al mostrador. La mujer levantó la vista y le devolvió el saludo con una sonrisa cansada. «Buenas noches. ¿Qué se le ofrece?» «Quisiera 3 panes para llevar y un café bien cargado para mí», dijo Marco mientras se acomodaba en uno de los bancos del mostrador. «Ah, y si tiene algo de comer que esté listo, se lo agradecería. Traigo un hambre tremenda». La mujer asintió y se dirigió hacia la cocina. Marco aprovechó para mirar a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de la zona,
carteles de productos y algunos cuadros con paisajes del desierto. Todo estaba un poco viejo y desgastado, pero limpio. «Los panes son para la niña que está afuera, ¿verdad?», dijo la mujer desde la cocina. Su voz sonaba diferente ahora, más tensa. «Sí, hay una niña allá afuera pidiendo limosna. Dice que los panes son para ella y sus hermanos». El sonido de platos cayendo al suelo resonó desde la cocina. Marco se levantó de un salto. La mujer apareció en el marco de la puerta con el rostro completamente pálido. Temblaba visiblemente. «¿Una niña?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo era?». «Pues tendría unos 8 o 9 años. Cabello negro largo, vestido grande, descalza, y tenía unos ojos muy tristes. Dijo que sus hermanos la estaban esperando». La mujer se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó al mostrador y tomó a Marco del brazo con fuerza. «Siéntese, por favor. No se mueva de aquí, ya regreso». Antes de que Marco pudiera decir algo, la mujer corrió hacia una puerta lateral. Marco se quedó sentado, completamente confundido. Su corazón latía más rápido de lo normal. Había algo muy extraño en todo esto. Miró hacia la ventana que daba al estacionamiento. La niña ya no estaba donde la había dejado. La mujer regresó unos minutos después con una caja de cartón vieja. La colocó sobre el mostrador con cuidado, como si contuviera algo muy frágil. Sus manos aún temblaban. «¿Usted cree en cosas que no se pueden explicar?», preguntó la mujer mirando directamente a los ojos de Marco. «No sé a qué se refiere, señora. Yo solo vine a comprar unos panes para esa niña». La mujer abrió la caja lentamente. Dentro había varias fotografías amarillentas por el tiempo. Tomó una de ellas y la colocó frente a Marco. La imagen mostraba a 3 niños sonrientes. Una niña en el centro y 2 niños más pequeños a sus lados. Los 3 vestían ropa humilde y estaban descalzos. «¿Esta es la niña que vio?», preguntó la mujer señalando a la del centro. Marco sintió como si le hubieran echado agua helada por la espalda. Era ella. Exactamente igual. El mismo cabello enredado, los mismos ojos tristes, el mismo vestido grande. Sí, esa es. ¿Quién es? ¿Por qué está pidiendo limosna en la carretera a estas horas? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la mujer. Se limpió el rostro con el dorso de la mano y respiró profundo antes de hablar. «Venga conmigo, tengo que mostrarle algo». Marco siguió a la mujer hacia la parte trasera del restaurante. Salieron por una puerta que daba directamente a un terreno baldío, justo al borde de la carretera. La mujer encendió una linterna y caminó unos pasos. Marco la seguía en silencio, con el corazón latiéndole en los oídos. La mujer se detuvo frente a 3 cruces de madera clavadas en la tierra. Estaban un poco deterioradas por el tiempo, pero aún se mantenían firmes. Alrededor de ellas había flores secas y algunas veladoras apagadas. La mujer se arrodilló y colocó los 3 panes que había preparado frente a las cruces. «Estos son los 3 niños de la fotografía», dijo la mujer con voz rota. «Hace 4 años vivían en una casita de lámina que estaba donde ahora está mi estacionamiento. Eran muy pobres. Su mamá había fallecido y su papá los había abandonado. Solo tenían el uno al otro». Marco se acercó un poco más. Una sensación de frío intenso lo envolvió a pesar de que el clima no estaba tan malo. Los niños venían aquí todas las noches a pedir ayuda a los traileros que pasaban. Pedían comida, ropa, lo que fuera. Muchos les daban algo. Otros solo seguían de largo. Yo les daba de comer cuando podía, pero no siempre alcanzaba para todo. La mujer hizo una pausa y sollozó. Una noche, hace exactamente 4 años, un camión grande venía muy rápido por la carretera. Era tarde, casi como ahora. Los niños estaban ahí parados en el acotamiento esperando a que alguien se detuviera. El conductor no los vio hasta que fue demasiado tarde. Marco sentía que sus piernas no lo sostendrían. Miró las cruces y luego miró hacia la carretera oscura. El viento soplaba más fuerte ahora, silbando entre los arbustos secos. «¿Me está diciendo que esos niños ya no están vivos?», preguntó Marco, aunque ya sabía la respuesta. La mujer asintió lentamente sin dejar de mirar las cruces. Fue horrible. El impacto fue tan fuerte que no sufrieron. Pero desde entonces nunca se fueron del todo. Siguen aquí, siguen pidiendo ayuda como lo hacían en vida. Muchos tráileros los han visto a lo largo de estos años.
Siempre piden 3 panes, uno para cada uno. Yo los dejo aquí todas las noches que alguien los ve. Marco retrocedió un paso. Su mente racional intentaba encontrar una explicación lógica a todo esto, pero no la había. Él había visto a esa niña. Había hablado con ella. Era real. O al menos lo había parecido. No puede ser, yo hablé con ella. La vi claramente, murmuró Marco. Sí, ellos se aparecen. No sé por qué siguen aquí. Tal vez porque no tuvieron tiempo de despedirse. Tal vez porque siguen esperando que alguien los cuide. No lo sé. Pero están atrapados en este lugar repitiendo lo mismo una y otra vez. En ese momento, un sonido hizo que ambos se congelaran. Era un llanto infantil que venía de la oscuridad más allá de las cruces. No era uno sino 3 llantos mezclándose en el viento nocturno. Marco sintió que el aire se le atoraba en la garganta. «Váyase», dijo la mujer con urgencia. «Váyase ahora y no voltee. Cuando se aparecen y alguien escucha su llanto es porque quieren que se quede con ellos. No les gusta estar solos». Marco no necesitó que se lo repitiera. Corrió de vuelta hacia su tráiler con el corazón a punto de estallar. Sus manos temblaban tanto que le costó trabajo meter la llave en la marcha. El motor arrancó y Marco aceleró saliendo del estacionamiento levantando una nube de polvo. No podía dejar de mirar por el retrovisor. La mujer seguía parada junto a las cruces con su linterna. Pero más allá, en la oscuridad, Marco pudo distinguir 3 siluetas pequeñas. 3 niños de pie al borde de la carretera. Parecían despedirse, moviendo sus manos lentamente. Marco pisó el acelerador a fondo. Sus ojos ardían por las lágrimas que se negaba a dejar salir. Durante los siguientes kilómetros no dejó de temblar. El café que había pedido seguía sin tocar en el portavasos de la cabina. Amaneció cuando finalmente llegó a su destino en el norte. Descargó su mercancía en automático, sin hablar con nadie, sin contar lo que había pasado porque sabía que nadie le creería. Él mismo no estaba seguro de creerlo, pero desde esa noche, Marco nunca más volvió a pasar por ese tramo de carretera. Daba vueltas enormes, añadía horas a su ruta, gastaba más combustible, lo que fuera con tal de evitar ese lugar. Sus compañeros traileros le preguntaban por qué tomaba ese camino tan largo, y él solo respondía que le gustaba cambiar de ruta de vez en cuando. Las semanas pasaron y se convirtieron en meses. Marco intentaba convencerse de que todo había sido producto del cansancio, una alucinación causada por las tantas horas sin dormir. Pero en las noches, cuando cerraba los ojos, veía esos ojos tristes de la niña. Escuchaba su voz pidiendo 3 panes para ella y sus hermanos. Un día, reuniendo todo su valor, Marco buscó en internet información sobre ese lugar. Encontró artículos viejos de periódicos locales. Ahí estaba todo. El accidente de hace 4 años. Los nombres de los 3 niños. Sus fotografías eran las mismas que había visto en la caja de cartón. Todo era real. Todo había pasado exactamente como la mujer del restaurante le había contado. Marco cerró la computadora y se quedó sentado en silencio durante largo rato. Toda su vida había sido un hombre escéptico. Había desechado las historias de fantasmas y aparecidos como tonterías. Siempre había una explicación lógica para todo. O eso había creído. Pero ahora sabía la verdad. Había cosas en este mundo que no podían explicarse con la razón. Había lugares donde el tiempo se detenía, y los que ya no estaban seguían atrapados repitiendo sus últimos momentos. Había almas que no encontraban el camino de regreso, y se quedaban vagando en el mismo sitio donde la vida los había dejado. Marco nunca le contó a nadie su experiencia completa. Solo a veces, cuando algún trailero nuevo preguntaba por atajos en esa zona, Marco negaba con la cabeza y decía en voz baja que era mejor tomar el camino largo, que había lugares donde era mejor no detenerse aunque el cansancio fuera insoportable, que algunas carreteras guardaban secretos que era mejor dejar en paz. Y en las noches, cuando Marco cerraba los ojos para dormir, rezaba una oración silenciosa por 3 niños que nunca encontraron su descanso. 3 niños que seguían esperando junto a una carretera oscura, pidiendo 3 panes a los traileros que pasaban.
3 almas pequeñas que solo querían un poco de ayuda en un mundo que los había olvidado demasiado pronto. Me llamo Daniel, soy de Monterrey, y llevo 12 años manejando tractocamiones por todo el norte del país. He recorrido carreteras de día y de noche, bajo el sol y la lluvia, y pensarías que a estas alturas ya nada me asusta. Pero hay algo que siempre me ha inquietado, algo que me quita el sueño cada vez que subo a la cabina. La idea de quedarme varado en medio de la nada, en uno de esos tramos donde no hay nadie, donde la civilización parece haberse olvidado de que existen esas carreteras. Esa noche en particular comenzó como cualquier otra. Revisé el tractocamión antes de salir, como siempre hago. Todo estaba en orden. La carga iba bien asegurada, los neumáticos se veían bien, el motor respondía perfectamente. Salí de la terminal cerca de las 9 de la noche, con el plan de llegar a mi destino antes del amanecer. La carretera estaba tranquila, apenas algunos vehículos de vez en cuando. Yo iba concentrado en el camino, con la radio puesta bajito, pensando en mi familia, en mi esposa y mis hijos que estarían durmiendo en casa. Todo cambió alrededor de la medianoche. Iba por uno de esos tramos que conozco bien, o al menos eso creía. De repente, sentí un golpe seco en la parte trasera del tractocamión. El volante se sacudió en mis manos y escuché ese sonido inconfundible, ese estallido sordo que todo conductor teme. Una llanta se había reventado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Encendí las luces de emergencia y comencé a reducir la velocidad con cuidado, buscando un lugar seguro donde detenerme. Cuando finalmente me detuve y bajé para revisar, me di cuenta de dónde estaba exactamente, y se me heló la sangre. Era uno de los peores tramos de toda mi ruta. Kilómetros y kilómetros de carretera sin un solo poblado, sin estaciones de servicio, sin nada. Solo asfalto, cerros a los lados y oscuridad. Pero eso no era lo peor. Una niebla densa había comenzado a levantarse del suelo, tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. La niebla lo cubría todo, como un manto gris que se movía lentamente, tragándose la carretera, los árboles, todo. Volví a subir al tractocamión y llamé de inmediato a la base por radio. La voz del despachador me respondió después de unos segundos que parecieron eternos. Daniel, recibimos tu posición. Vamos a mandarte una grúa, pero vas a tener que esperar. Según el sistema, la más cercana está a unas 4 o 5 horas de donde estás. 5 horas. 5 horas solo en ese lugar en medio de la niebla. Escúchame bien, Daniel, continuó el despachador y su voz sonaba seria, casi preocupada. No bajes del tractocamión, no abras las puertas a nadie, ¿me entiendes? Ese tramo es conocido por ser peligroso. Quédate adentro, cierra bien y espera a que llegue la grúa. Entendido, respondí, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. Colgué la radio y me quedé ahí sentado, en la cabina. Apagué casi todas las luces, dejando solo las de emergencia parpadeando afuera. El interior del tractocamión quedó en penumbras, iluminado apenas por el resplandor débil del tablero. Afuera, la niebla seguía espesándose, moviéndose como si estuviera viva, como si tuviera voluntad propia. Miré el reloj. Apenas era la 1 de la madrugada. Tenía por delante horas de espera. Me acomodé en el asiento, tratando de relajarme, pero era imposible. Cada ruido me ponía nervioso. El viento silbaba entre los cerros, meciendo suavemente el tractocamión. Escuchaba el tic-tac del motor enfriándose, los crujidos normales de la estructura. Pero en ese silencio absoluto cada sonido se amplificaba, se volvía amenazante. Revisaba constantemente los retrovisores, tratando de ver algo en la niebla, pero solo había blancura, nada más. Era como estar flotando en medio de la nada, como si el mundo entero se hubiera borrado y solo quedáramos el tractocamión y yo. Las horas pasaban con una lentitud torturante. Miré el reloj cada 5 minutos, rogando que el tiempo avanzara más rápido. 2 de la madrugada, 2:30, 3 menos cuarto. Cada minuto se sentía como una eternidad. Mis ojos comenzaban a cansarse de tanto mirar la niebla, de tanto buscar movimiento donde no lo había. Y entonces lo escuché.
3 golpes suaves en la puerta de mi lado, la puerta del conductor. Me quedé completamente paralizado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las palabras del despachador resonaron en mi cabeza. No abras las puertas a nadie. Pero los golpes se repitieron igual de suaves, igual de pausados. Tragué saliva. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera ahí afuera. ¿Qué hago? ¿Ignoro los golpes? Pregunto quién es. Antes de que pudiera decidir, una voz llegó desde el otro lado de la puerta. Una voz tranquila, amable, de un hombre mayor. Disculpe, joven. Vi las luces de emergencia. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda? Me quedé sin palabras. Había algo en esa voz que no sonaba amenazante. Sonaba genuina, preocupada incluso. Pero las advertencias seguían gritando en mi cabeza. No abras a nadie. Estoy esperando a una grúa, respondí finalmente sin abrir la puerta. Gracias, pero no necesito ayuda. Hubo un silencio del otro lado. Luego la voz volvió a hablar. Entiendo, joven. Este no es un buen lugar para quedarse solo, especialmente a estas horas. Si le parece, puedo hacerle compañía mientras llega la ayuda. No tiene que estar solo aquí. Algo en esas palabras me tocó. Quizás fue el cansancio, quizás fue el miedo de pasar más horas solo en esa niebla aterradora, no lo sé. Pero contra todo mi juicio, contra todas las advertencias, agarré la manija de la puerta, la abrí lentamente. Ahí estaba él. Un hombre vestido completamente de blanco. Llevaba un traje que parecía de otra época, antiguo, bien planchado. Sobre su cabeza, tenía un sombrero blanco que le cubría gran parte del rostro, proyectando sombras sobre sus facciones. Solo podía ver su barbilla y sus labios que me sonreían con amabilidad. «Buenas noches, joven. Me llamo don Jaciel», dijo con esa misma voz calmada. Vi su tractocamión y pensé que podría necesitar algo de compañía. Debí haberme asustado. Debí haber cerrado la puerta inmediatamente. Pero había algo en su presencia que no me daba miedo. Al contrario, sentí una extraña sensación de alivio. «Suba», dije haciéndome a un lado. Don Jaciel subió con movimientos tranquilos y se sentó en el asiento del copiloto. El interior del tractocamión se llenó de un olor suave, como a tierra mojada y flores silvestres. Se acomodó y se quedó ahí, mirando hacia adelante, hacia la niebla que seguía envolviendo todo. «¿Hace mucho que maneja estos caminos?», me preguntó. 12 años, respondí. Pensarías que ya me acostumbré, pero noches como esta me recuerdan por qué siempre tengo ese miedo en el fondo. Don Jaciel asintió lentamente. «El miedo no es malo, joven. El miedo nos mantiene alerta, nos mantiene vivos. ¿Tiene familia?» «Sí», dije, y noté que mi voz se suavizaba al hablar de ellos. «Una esposa y 2 hijos. Los extraño cada vez que salgo de viaje. Debe ser difícil estar lejos de ellos». «Lo es, pero es mi trabajo, es lo que sé hacer». Comenzamos a platicar. Y era extraño porque normalmente soy reservado, especialmente con desconocidos. Pero con don Jaciel era diferente. Me sentía cómodo, como si lo conociera de toda la vida. Le conté sobre mi familia, sobre las rutas que manejo, sobre los lugares que he conocido. Él escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas con genuino interés. «¿Y qué es lo que más le asusta de este trabajo?», me preguntó en un momento. Me quedé pensando, quedarme varado, justo esto, quedarme solo en medio de la nada en un lugar donde cualquier cosa podría pasar. Don Jaciel se quedó en silencio por un momento. Luego habló, y sus palabras se me quedaron grabadas para siempre. «No todo el que se le acerca de madrugada viene a hacerle daño, muchacho. A veces uno solo necesita saber que no está solo». Esas palabras me llegaron al corazón. Sentí que me quitaban un peso de encima, como si alguien finalmente entendiera ese miedo que siempre cargo conmigo. Seguimos conversando sobre cosas simples. Me habló de los caminos que él había recorrido en su tiempo, de paisajes que ya no existen, de pueblos que han desaparecido. Hablaba con nostalgia, pero también con sabiduría, como alguien que ha vivido mucho y ha aprendido de cada experiencia. El tiempo comenzó a pasar más rápido.
Ya no sentía ese peso horrible de la espera. La presencia de don Jaciel era reconfortante, como tener a un abuelo al lado, protegiéndote. De repente me di cuenta de que la oscuridad afuera comenzaba a cambiar. No era que la niebla se estuviera levantando, sino que los primeros rayos del amanecer empezaban a colarse entre ella, tiñendo todo de un gris más claro. Don Jaciel se incorporó en su asiento y miró hacia el horizonte. «Ya es hora», dijo suavemente. «¿Hora de qué?», pregunté confundido. «Ya viene la ayuda. Mi compañía ya no es necesaria». Miré el reloj. Habían pasado casi 5 horas desde que llamé a la base. Don Jaciel tenía razón. La grúa debía estar por llegar. «Puedo llevarlo cuando llegue la grúa», le ofrecí. «¿A dónde va?». Don Jaciel negó con la cabeza lentamente, una sonrisa amable en sus labios. «Mi camino es por otro lado, joven, pero le agradezco la oferta». Se levantó y se dirigió hacia la puerta. La abrió y bajó con la misma calma con la que había subido. Se detuvo un momento y volteó a verme. «Cuídese mucho, Daniel. Y recuerde, nunca está tan solo como cree». Bajó del tractocamión y comenzó a caminar por la orilla de la carretera. Lo vi alejarse, su figura blanca destacando contra la niebla. Caminaba tranquilo, sin prisa. Y entonces, justo cuando iba a gritarle para despedirme, simplemente desapareció. No se desvaneció poco a poco, no se perdió en la distancia. Un segundo estaba ahí y al siguiente ya no estaba. Me quedé mirando el lugar donde lo había visto por última vez, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. 5 minutos después, vi las luces de la grúa acercándose por la carretera. El conductor bajó y empezó a revisar el tractocamión. «¿Estuvo esperando mucho tiempo?», me preguntó mientras trabajaba. «Unas 5 horas», respondí. «Oiga, ¿no vio a nadie caminando por la carretera cuando venía?». El gruero me miró extrañado. No vi a nadie. Esta carretera estuvo completamente vacía todo el camino. ¿Por qué?». Iba a responder cuando recordé que no estaba solo en el tractocamión. Había un joven que iba detrás, llevando una carga desde el mismo punto de partida. Me volteé y lo vi despierto, mirándome. «¿Tú lo viste, verdad?», le pregunté. «Al hombre que subió, el señor vestido de blanco». El joven asintió lentamente, con los ojos muy abiertos. «Sí, lo vi. Lo vi subir y los escuché hablar durante horas. También lo vi bajar y caminar hacia la niebla». El gruero nos miró a ambos como si estuviéramos locos, pero no dijo nada más. Durante las siguientes semanas intenté encontrar una explicación lógica. Pensé que quizás había sido un vagabundo que andaba por ahí. Pensé que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero no puedo explicar ciertas cosas. No puedo explicar cómo el gruero no lo vio si venía por la misma carretera. No puedo explicar cómo desapareció sin hacer ruido, sin dejar rastro. No puedo explicar cómo supo con tanta exactitud cuándo llegaría la ayuda. Pero más que todo eso, no puedo explicar la paz que sentí en su presencia. Ese miedo horrible que llevaba horas sintiendo, simplemente se esfumó cuando don Jaciel subió al tractocamión. Ahora cada vez que paso por ese tramo de carretera, bajo la velocidad. Toco la bocina 3 veces como un saludo, y en voz alta, aunque suene raro, le doy las gracias a don Jaciel. Creo que fue un alma caritativa, alguien que apareció esa noche para hacerme compañía, para recordarme que en los momentos más oscuros, cuando más solo te sientes, a veces llega ayuda de los lugares menos esperados. Sigo manejando por rutas solitarias, sigo haciendo viajes largos de noche, pero ese miedo que siempre cargaba, ese terror a quedarme varado en la oscuridad, ya no es el mismo. Porque ahora sé que no estoy tan solo como pensaba, y en las noches más oscuras, cuando la niebla es más espesa, a veces creo ver una figura vestida de blanco caminando por la orilla de la carretera, cuidando a los viajeros que pasan, haciendo compañía a los que más lo necesitan.